Muy buenas noches, ingeniero. Esta es mi presentación de la evaluación práctica número 1, un rectificador de onda completa con inductancia distinta de cero. Presentado por mí, Axel Gómez, número de cuenta 2016-100-0866. Procedo a explicar el ejercicio. Aquí dice: utilice los conocimientos aprendidos en clase para diseñar un circuito rectificador de onda completa con inductancia distinta de cero, que cumpla los siguientes parámetros: que tenga un atraso U de aproximadamente 7% de la duración de un semiciclo, que tenga una corriente promedio en la salida igual a 750 miliamperios. El resto de parámetros lo dejo a mi criterio. Ok, lo primero que quiero aclarar es por qué esta inductancia distinta de cero. Esta inductancia distinta de cero quiere decir que estamos simulando, por decir así, el efecto de un transformador en un sistema de potencia real. Como podemos ver, se puede modelar como una inductancia conectada en serie a la fuente, y eso conectado al puente rectificador de ondas. Pero más adelante hablaremos más sobre eso. Entonces, procedo a explicar mi procedimiento. Anoté los datos: inductancia distinta de cero, pero no especifica cuál, la corriente 750 miliamperios y U menor que el 7% de un semiciclo. Ya voy a definir esto en un momento. Lo que quiero dejar claro es que esta ecuación de acá es muy importante, porque es la que va a decir cuánto se pierde de voltaje en la salida. Entonces, aclarado eso, procedo a definir la frecuencia de operación, que son 60 Hz, ya que estamos en Honduras. La frecuencia angular, que es simplemente multiplicarle 2pi y da 377 radianes sobre segundo. Y aquí está lo del periodo. El periodo en una señal senoidal, porque es corriente alterna, es de 2pi, por decir así. Y está compuesto de un semiciclo positivo y uno negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un periodo completo es la suma de los dos. Por lo tanto, un semiciclo es la mitad del ciclo completo. Y aquí tengo definido que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, medio periodo será 1 entre 2 veces por la frecuencia, la cual nos da 0.088333 segundos. Y ya puesto en esta otra ecuación, multiplicamos por el 7% y por la frecuencia angular. ¿A qué se debe esto? Ya que el periodo está puesto en segundos, pues es necesario convertirlo a radianes, porque esta ecuación es más sencilla de trabajar de esa manera. Y nos damos cuenta que U tiene que ser menor a 0.2199 radianes. Ya si digamos U fuese mayor, pues el diseño no nos serviría, porque estaría perdiendo más del 7% del semiciclo. Entonces, una vez aclarado esto, entonces procedo a definir lo que va a ser el voltaje de entrada, la inductancia y el resto de parámetros. Entonces, yo lo que quiero es que en mi salida hayan 15 voltios, o sea, alimente una carga de 15 voltios. Entonces, para poder determinar los demás parámetros, yo necesito conocer la caída de voltaje que va a tener este circuito. Entonces, es necesario saber el área que se pierde a la salida, o sea, el área debido a U. Entonces, con esta ecuación procedemos a calcularlo. Miren que está función de la frecuencia angular, la inductancia y la corriente, que los conocemos menos este de acá. Pero se puede determinar mediante... Bueno, se puede jugar con esta ecuación que tengo acá. Realmente, si recuerda, U tenía que ser menor que esto de acá. Y U se define de la siguiente manera: es el coseno inverso de 1 menos el área de pérdidas entre raíz de 2 por el voltaje en la fuente. Entonces procedemos a despejar esa fórmula para que quede en función del área de pérdidas. Entonces metemos coseno inverso a ambos lados, queda de esta manera, y arreglamos para que quede así.
¿Por qué razón dejamos despejado para el área de pérdidas? Porque se puede sustituir por esto de acá. Y otra cosa, esto de acá se verá más adelante. Pero sí, en efecto, U me dio este resultado y es menor que este de acá, por lo tanto se va a gastar menos del 7% en pérdidas. Pero bueno, procedo a poner el área en función de la inductancia y despejo para esta. Y me puede decir, ok, está en función de cosas que conoce menos la fuente de entrada. Ok, eso es más fácil de determinar que la inductancia. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quiero que mis salidas sean 15 voltios, yo, bueno, por lógica, voy a poner una fuente de mayor capacidad. Debido a que, bueno, van a haber pérdidas a lo largo del circuito y a la salida me va a salir un voltaje menor. Entonces, bajo ese concepto, se puede decir, yo me planteé, bueno, voy a usar 17 voltios. Entonces, utilizando 17 voltios y sustituyendo en este lado de la ecuación, nos dice que la inductancia tiene un valor de 0.00123 henries. Eso quiere decir que es 1.023 milihenries. Por lo tanto, se puede utilizar una inductancia de 1 milihenry, debido a que es menor. Entonces, con esta inductancia que acabo de calcular, pues procedo a calcular el área de pérdidas, que es esto que está acá. Y pues simplemente sustituir 377 radianes sobre segundo, la inductancia de 1 milihenry y la corriente de 750 miliamperios, que lastimosamente no se puede apreciar bien porque mi escáner no es muy bueno, pero eso es lo que dice ahí. Y cabe mencionar algo, esta corriente es bastante grande para ser considerado electrónica. Entonces, yo recuerdo un concepto que decía que entre más demanda tenga la carga, más pérdidas van a haber. Entonces, debido a eso, yo calculé esta inductancia pequeña, se puede decir, para reducir las pérdidas al mínimo. Debido a que con inductancias más grandes, el voltaje requerido en la fuente se disparaba hacia el cielo. Entonces, encontré este valor bastante apropiado. ¿Qué más? Sí. Ya una vez sustituida esta fórmula, nos da que el área de pérdidas es de 0.5655 voltios por radián. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, esto es un área, o sea, está en función de un área, solo que no hay voltaje cuadrado, por decir así, de estar en otras unidades. Pero se dice que se pierde esa cantidad de voltios por cada radián. Entonces, una vez calculada esa área de pérdidas, paso a comprobar sobre si el voltaje en la fuente que yo escogí realmente sirve, que cumple la ecuación de U menor que 0.2199 radianes. Entonces, procedo a utilizar esta misma fórmula, solamente que despejado para el voltaje en la fuente. Esto pasaría a multiplicar y esto a dividir, resultando en esto de acá. Y pues como son parámetros que ya conozco, pues simplemente sustituyo y reescribo la ecuación y me da un resultado que el voltaje en la entrada tiene que ser mayor que 605 voltios. Entonces se puede concluir en que el voltaje que yo escogí de 17 voltios es permisible porque cumple esta ecuación. Entonces aquí me regreso y pues puede apreciar de que con 17 voltios y el área que ya había calculado, utilizando esta ecuación de acá, determino que U es para mi diseño es de 0.2173 radianes, que es menor a la cantidad que está acá. Por lo tanto, se va a cumplir de que se va a gastar menos del 7% de la entrada en la salida. Entonces, ya con todo eso definido,
finalmente lo último que toca hacer es calcular la caída de voltaje, que está por esta fórmula de acá, que este resultado sale de una integral, teniendo en cuenta cómo va la señal, calculando el periodo y así. Pero aquí está simplificado, entonces lo único que necesita es conocer el área, que esto también sale de una integral, y dividirlo entre pi. Y como el área ya la tengo calculada, simplemente sustituyo, el cual me da una caída de voltaje de 0.18 voltios. Ahora procedo a comprobar en la salida. Yo sé que mi voltaje en la salida va a estar dado por el voltaje promedio menos la caída de voltaje. Entonces el voltaje promedio sale de esta aproximación de el voltaje en la entrada, que es 0.9 veces el voltaje de entrada. Entonces le multiplico 0.9 a 17 voltios y me da que el voltaje promedio es de 15.3 voltios. Por lo tanto, el voltaje en la salida va a ser de 15.3 menos 0.18 voltios, lo cual nos da una salida de 15.12 voltios. Lo cual para una fuente, para una carga, perdón, que requiera de 15 voltios, pues está suplida, no le hace falta nada. Entonces, para complementar mi presentación, yo he simulado el circuito. Y aquí vengo a explicar mi diseño. Tengo esta fuente de entrada, la cual tiene frecuencia de 60 Hz y una amplitud pico de 24 voltios. ¿Por qué es así? Es porque lo que se tiene en la entrada realmente en mis cálculos es el voltaje RMS. Entonces, al multiplicar raíz de 2 por 17 nos da aproximadamente 24. Entonces, por eso le metí esta amplitud. Aquí está conectado a la inductancia, la cual modela el transformador en la vida real. Nos sirve para una aproximación bastante buena, el cual le metí 1 milihenry de valor. Este es el puente rectificador de onda completa, y esta es la carga modelada como una fuente de corriente constante de 750 miliamperios. Entonces, aquí lo que se hace es simplemente graficar utilizando estas puntas de medición. Esta es el voltaje en la fuente y este es el voltaje en la salida. Entonces procedo a graficar. Esta es la entrada, esta es la salida, le doy a agregar y le doy OK. Aquí me grafica las señales de entrada y salida. Puedo poner esta por delante y podemos observar que en efecto la salida se ve afectada por el efecto del inductor. Esta pequeña región, aquí se puede apreciar mejor, esta pequeña región de acá son las pérdidas que tienen. ¿Y qué es lo que sucede acá? Recuerda el tiempo U que había calculado, ¿no? Se puede hacer acá. Es como el tiempo que tarda el inductor en cargarse. Entonces, mientras el inductor se está cargando, ¿de dónde obtiene la energía? Pues es sencillo, de la fuente. Entonces, por eso se puede apreciar de que en la fuente está la señal senoidal, sin interrupciones, pero en la salida no. Es debido a eso. Este inductor, al encenderse esta fuente, este empieza a cargarse y hace que los diodos que normalmente conducirían, que serían este y este, pues no conduzcan, debido a que no deja pasar el voltaje necesario. Una vez esto se ha cargado, estos diodos se conectan y si se hace el semiciclo hasta que se invierte la polaridad de la fuente, luego el inductor comienza a descargarse y así. Pero en efecto, eso es ya cuando, o sea, para cada semiciclo este elemento se carga y evita que los diodos puedan conducir. Entonces a eso se debe el comportamiento de esta gráfica. O sea, este pedazo que recorta, se puede decir que el inductor se lo come, porque es lo que ocupa para cargarse y a soltar el resto de voltaje para el resto del circuito.
creo que eso es todo por explicar. Entonces, espero le convenza mi explicación. Buenas noches, ingeniero.